El contrabando es una realidad. Hay gente que no quiere aceptar, o es como la gente que no reconoce que existe el COVID. Es un disparate no hacerlo. El contrabando está en todas partes. Y el contrabando no es solamente harina, azúcar. El contrabando es de marcas importantes, de marcas que se comunican, de marcas que son las preferidas. También el contrabando, nos decía Maris Lloren, que también está con nosotros en la CAP, por favor, el contrabando no es solamente de pollo y animales vivos, también el contrabando de productos que tienen que ver con el agro, vacunas, etcétera, etcétera, que vienen vencidas o no vienen por los caminos adecuados en términos de comercialización. O sea que el contrabando es muy grande, Gladys. El contrabando no es solamente bebida alcohólica, no hay que minimizarlo, no hay que soslayarlo, no hay que menospreciarlo. Hay grandes organizaciones mafiosas con mucho capital y con un esquema logístico extraordinario, porque además son extremadamente rentables, que aprovechan dos tipos de contrabando. El intrazona, contrabando que se hace a Argentina, a Brasil, que básicamente lo que va en términos fiscales es IVA y renta, pero no cumple absolutamente nada de lo que todos nosotros sí cumplimos, todo lo que es controles fitosanitarios, etiquetado, vencimiento, etcétera, etcétera. Y está el contrabando importantísimo también, que viene de otra zona. Ahí sí ya hay una evasión diferente de impuestos, porque los impuestos son diferentes extra zona, de Oriente, etcétera, etcétera. Y lo que sea, llover, sacan los paraguas y elegí el color que quiera. Sale el sol, sacan los lentes, por supuesto falsificados, o también en algunos casos traen legítimos. Pero de todas maneras, siempre hubo contrabando, o siempre hemos sufrido el contrabando. Lo que llama la atención que en plena pandemia, donde supuestamente hay más controles, es cierto, las fronteras no están totalmente cerradas, porque no se puede cerrar nuestra frontera, pues no tenemos la capacidad ni de controlar el tráfico. Entonces, ¿cómo vamos a controlar nuestra frontera? Pero hay contrabando que pasa por la aduana, un contrabando que se subvalora o se subcuantifica. ¿Qué significa? Traigo 100, hago figurar 10, vale 50, hago figurar 5. Este es un tipo de contrabando. Y está el contrabando que no pasa por ninguna aduana, pasa por el costado, por debajo o por arriba. Y con frontera, es cierto, las fronteras están abiertas para un comercio controlado, porque si no es así, estamos en un problema muy grave. Si el comercio que hoy está fluyendo y que debe fluir no cumple los procedimientos de bioseguridad, los camiones deben ser desinfectados, la gente tiene que ser controlada, etcétera, etcétera. Eso en los lugares normales. Pero el contrabando importante o descomunal no pasa por ahí. No pasa necesariamente por la aduana, pasa por el costado o pasa por cualquiera por el agua, estoy viendo el río, o pasa por tenemos muchas fronteras secas nosotros. Entonces, lo que no se puede esconder es que el contrabando está frente a nuestros propios locales, está bajo los árboles, se comercializan con productos y marcas de contrabando, se comercializan con total impunidad, pero con una impunidad notoria. Y, están haciendo algunas cosas, pero no suficientes. Hoy hemos estado justamente en tributación hablando de todo esto. Cada vez hay más peso del Estado para las empresas formales. Somos controlados y está bien. Tienen que hacerlo, pero también queremos que amplíen la cámara, que la cámara sea 360 y que vea a los que no están hoy dentro del radar y que son los que perjudican al comercio formal. Por eso estamos haciendo una campaña muy, muy fuerte con grupos de medios. Nos gustaría que ABC también se sume a esto, donde estamos destacando la importancia de las marcas y empresas legales. Detrás de una marca legal hay empresas, hay empleados formales, legales, que están en IPS, que van a tener jubilación, que tienen la parte de seguridad, o sea, la parte de salud. Tenemos empresas y marcas que compiten, la competencia es lo que mueve a la economía, y estas marcas que han aguantado durante la pandemia, estas empresas que han sostenido empleos, etcétera, y se han reinventado durante la pandemia, tienen que estar sufriendo este flagelo miserable del contrabando. Y hay instituciones que no están haciendo su trabajo, evidentemente. Y si dicen que están haciendo, y bueno, están haciendo de una manera, yo diría, relativa, porque si no, no estaríamos haciendo esta entrevista y no estaríamos manifestando. El contrabando es descomunal, está en todas partes, no solamente acá en la capital, hay que mirar un poco también el interior, o área metropolitana e interior. Y les vuelvo a repetir, el contrabando incluye a muchísimas categorías. Eso es lo que puedo decir en este momento.
¿No les parece también, don Carlos Jorge, que este gran nivel de contrabando indica de alguna manera el relajo de esos controles que eventualmente se hacían anteriormente y que más o menos podría también indicar el fracaso del gobierno en cuanto a la contención de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria? Porque aquí hay una cuestión que te plantea la gente y que es muy discutible, que es esto que dice, lo que pasa es que esta pobre gente no tiene otro trabajo. Eso siempre fue el discurso, pero es pan para hoy, hambre para mañana, es lo que siempre se hace referencia con el tema del contrabando, y este año de pandemia también nos mostró cómo hay enormes diferencias en la atención a una persona que está en el sector formal dentro de las limitaciones de nuestro IPS o nuestro propio Estado a través de las contribuciones a esa persona que está en la informalidad. Entonces, estos puntos también de pronto está dentro de la lectura del gremio. Hay dos temas, y el primero de todo, lo formal sostiene, subsidia a lo informal. Porque ¿qué va a pasar con esa gente que no tiene hoy trabajo, no tiene posibilidades, no está preparada, no tiene capacidad, no está entrenada para estar en un sistema formal que tiene muchas exigencias también? Hay que hacer que el sistema formal sea más accesible, por un lado. Pero ¿qué va a pasar si nosotros no pagamos nuestros impuestos? El Estado, Gladys, no tiene un centavo. El Estado vive del dinero que nosotros aportamos, como impuestos directos e indirectos. Y como no le alcanza, porque además gasta mal, necesita prestar dinero. Y como tampoco le alcanza, vuelve a prestar, etc. Por eso siempre estamos con un déficit. Hoy día está aumentado, está, ¿cómo se podría decir? Está aumentado en extremo por el tema de la pandemia. Pero el tema social es un tema que no puede ser sostenido. Hay que buscar, hay que capacitar a la gente para que trabaje, hay que hacer que la gente no dependa, que sea menos dependiente de todos estos delincuentes que se aprovechan de la pobreza para utilizarlo como un sistema de distribución extraordinario y de bajo costo. Entonces hay que mirar esto desde otro punto de vista. Paraguay es un país que tiene oportunidades extraordinarias todavía, en el sentido de que tenemos todas las posibilidades de crecer y de crecer bien. Fíjense ustedes, estamos terminando el año, estamos cambiando de opinión. 6, 7 meses atrás, todos los análisis que hacíamos, inferencias o predicciones en términos de lo que podía pasar con la economía, era catastrófico. Nosotros hablábamos de que equivocadamente también nos comparábamos con algunos países de la región, pensábamos que íbamos a estar todos decayendo en un 9, 10 o más por ciento en lo que es el Producto Interno. Sin embargo, la próxima semana seguramente vamos a tener la información final, pero vamos a estar en menos 1.2, menos 1.3 o 4, que va a ser un récord en la región. Entonces deberíamos aprovechar esta diferencia, entre comillas, positiva, para proyectarnos de otra manera y aprovechar esta pandemia para formalizar a la economía. Esta gente que no está dentro del esquema formal tampoco no tiene ninguna oportunidad de acceder a créditos o de acceder a préstamos, o no tiene posibilidad ni siquiera de ser proveedora del sistema formal, porque el sistema formal también le exige factura, etcétera, etcétera. Y creemos, Paraguay es un país chico, Paraguay es un país que puede formalizarse y la gente puede ser capacitada para ser más productiva, para ser más desarrollista en ese sentido. Tenemos muchas ventajas nosotros desde nuestra ubicación, que para algunos es una desventaja y para otros es una ventaja porque estamos en el medio de una región importante en el continente. Entonces nosotros deberíamos cambiar esta mentalidad y deberíamos darle o potenciar a nuestra gente. Da para mucho más también. El paraguayo, cuando es bien entrenado, motivado y de alguna manera es supervisado, se convierte en un trabajador extraordinario y entonces hay posibilidades. Somos un país pequeño, entonces no tenemos los problemas de Brasil, mucho menos los problemas de Argentina, que son celestiales. Entonces, este tema del contrabando, el contrabando es un tema que se aprovecha y se exacerba o crece dependiendo de la situación cambiaria o de las políticas cambiarias argentinas o brasileras, o incluso de situaciones de evasión directa, cuando vos dejás de pagar 30% o 40% de impuestos y además tenés todo un sistema informal alrededor, tenés rentabilidades extraordinarias con productos que vienen de esta zona. Totalmente. Entonces, es un tema de posición país también. Queremos ser un país serio, un país
exponible al mundo de otra forma, un país predecible, un país que atraiga inversiones y que mantenga inversiones. Y Paraguay puede ser puede ser un país muy exitoso en la región y puede atraer incluso inversiones de países como Argentina o Brasil que están con serios problemas. Bueno, don Carlos Jorge, por ahí usted menciona dos temas que van concatenados, que son, por un lado, la necesidad de expandir esa base tributaria y, por otro lado, también la urgencia de mejorar el gasto público, porque van de la mano, finalmente. ¿Cómo le vas a exigir, con qué solvencia moral, cómo le convences, cómo creas cultura tributaria en una sociedad en la que tu propia autoridad está derrochando, está cometiendo actos de licitaciones dirigidas, corrupción en general? Entonces, no es una cuestión del huevo o la gallina, simplemente el gobierno y los sucesivos gobiernos tienen que hacer su parte para que también la ciudadanía pueda, decir lo contrario de lo que hoy dice, que es el PTU, por ejemplo, don Carlos Jorge, con esto le dejo continuar. El PTU en esta última etapa se le va a entregar con la condición de que un montón de personas, alrededor de 450.000, entren al sector formal a través del Resimple. ¿Y cómo se levantó la gente porque nadie quiere tributar? ¿Y por qué tenemos esa reacción si no debería ser algo tan monstruoso? Al contrario, estoy contribuyendo porque soy responsable de sostener todo esto para después retribuir también, o que yo tenga retribuciones en servicios y productos. Tiene que ver con el gasto. Mucha gente tiene la excusa de no querer pagar impuestos porque no recibe nada a cambio. Mucha gente dice que 10% de impuestos es bajo, pero depende de qué te están dando a cambio. Nosotros no pagamos impuestos para cumplir con el ministro de Hacienda o con la ley nomás. Nosotros pagamos impuestos para tener contraprestaciones de servicios, salud, educación, infraestructura, seguridad, etc. Y no recibimos precisamente ni en tiempo ni en calidad todo esto, ¿verdad? País con 40 grados de calor, no funciona la ANDE, no tenés agua, estamos con pandemia, con dengue, la gente cómo se va a la mano. Tenemos que cambiar esa mentalidad, por un lado. En segundo lugar, nosotros no somos, los empresarios no tenemos por qué hacernos cargo de la misión constitucional e institucional del gobierno. El gobierno es el que tiene instituciones, muchas instituciones que tienen que evitar y tienen que proteger a la ciudadanía corporativa o particular, que es la que aporta para que el gobierno exista, para que el gobierno tenga dinero para desempeñarse. Además tiene que gastar bien. Entonces, nosotros estamos exigiendo, la gente se está hartando de esto, ¿no? Y en la pandemia se nota más. En la pandemia hay más miserias expuestas. Entonces yo creo que hay que tener cuidado porque ya la gente está harta de pagar impuestos para no recibir nada por un lado y encima tiene que competir con gente que no aporta absolutamente nada y encima hay que subsidiarla. Entonces hay que empezar a buscar una manera y hay que facilitar. Sí, efectivamente, tributación tiene 2 o 3 modelos. Son interesantes en términos de captación o de agregar gente al sistema tributario, pero por el otro lado también hay que capacitar a la gente para ser más productiva, porque si no, siempre alguien se va a aprovechar de la gente que está en la calle y que no tiene posibilidad de vivir adecuadamente, dignamente. Entonces, nosotros vemos esto del siguiente punto de vista. Uno, que hay que demostrar claramente que el dinero que estamos aportando se usa bien, se gasta bien, que ese gasto se convierta en calidad en servicios públicos. Uno, eso es absolutamente, porque tampoco podemos desempeñarnos si no tenemos energía, si no tenemos agua, si no tenemos seguridad, si no tenemos infraestructura. No podemos desarrollar el país y la gente no puede vivir tranquilamente. Repito nomás por si no se me entendió. Con 40 grados de calor, una pandemia por un lado, dengue por otro lado, la gente no tiene energía, la gente no tiene agua. Es complicado explicarle también a la gente y nosotros estamos pagando por el otro lado. Entonces, nosotros vemos que es la oportunidad de hacer los cambios que normalmente no se quieren hacer. La pandemia probablemente puede darnos esa oportunidad de hacer cambios que en una situación, yo diría, normal, no nos animamos a hacer. Pero el tema del contrabando es real, basta recorrer la ciudad o basta recorrer el interior y uno se da cuenta que el contrabando es, pero monumental, descomunal, ya prácticamente todas las categorías económicas. Entonces hay que tomarlo en serio. Don Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, compartimos plenamente esto que está planteando. Y bueno, seguramente nos vamos a sumar a esa campaña que mencionó de la importancia de las marcas, así que será hasta cualquier otro momento. Por favor, Gladys, y muchas gracias a ustedes. Gracias por la entrevista, gracias por permitirme decirle cómo estamos pensando los empresarios. Por supuesto, siempre estamos dispuestos a escuchar sugerencias
Esta es la realidad que hoy vivimos, pero las posibilidades son muy buenas. No perdamos el sentido de dirección en términos de que todos estos problemas nos alejen de posibilidades ciertas de tener un país diferente, un país exitoso y un país donde la gente viva mejor.